Vamos a estar en Marcos capítulo 1 y vamos a considerar los versículos del 21 al 34. We're going to be in Mark chapter 1. We're still in Mark chapter 1. We're going to be at verses 21 through 34. That's where we're going to be at. Amen. Hermano, hay momentos en la vida, ¿verdad?, donde las palabras no son suficientes, ¿verdad que sí? Hay momentos donde lo que alguien hace habla más fuerte de lo que dice. Y aquí en Marcos capítulo 1, del 21 al 34, Marcos nos va a llevar a uno de esos momentos con Jesús. Now, there are moments in life when words are not enough. Moments where, or moments when what someone does speaks louder than what they say. And what we'll see in Mark chapter 1, verses 21 through 34, Mark brings us to one of these moments with Jesus. Jesús acaba de llamar a sus primeros discípulos, ¿verdad? Aún no entienden el reino, todavía no conocen la cruz. Y antes de enseñarles a predicar o enviarlos a servir, Jesús les muestra algo esencial. ¿Quién es Él? And what we see here is that Jesus just called his first disciples. They do not yet understand the kingdom or, for that matter, the cross. And before teaching them to preach or sending them to serve, Jesus shows them something very essential, and that is who He is. Marcos no comienza el ministerio de Jesús con discursos largos ni explicaciones teológicas, hermanos, sino que comienza mostrándonos a Jesús en acción. And what we see in this passage that mark the beginning of Jesus' public ministry. Mark does not begin with long sermons or theological explanations. No, he actually begins by showing us Jesus in action in these verses. Desde el primer momento queda claro que su autoridad no proviene de hombres ni de instituciones religiosas. And from the very start, we see that it becomes very clear that his authority, Jesus' authority, does not come from man or from religious institutions. Al observar, ¿verdad?, la estructura de este pasaje, vemos que Marco presenta la autoridad de Jesús en tres maneras claras y progresivas, hermanos. Y cada una de ellas va revelando más acerca de quién es Él. And as we observe the structure of this passage, we see that Mark presents the authority of Jesus in three clear and progressive ways, each one revealing more about who He truly is. So vamos a ver 3 puntos en el mensaje en esta tarde. El primero será del verso 21 al 22, la autoridad que enseña con verdad. El segundo punto, una autoridad que somete el enemigo, del versículo 23 al 28. Y una autoridad que sana y libera, del versículo 29 al 34. So we'll be looking at 3 points in our sermon today. The first one is verses 21 through 22, an authority that teaches with truth. Second point will be an authority that subdues the enemy, verses 23 to 28. And our third will be an authority that heals and delivers, verses 29 through 34. Now, nada de esto, hermano, ocurre por casualidad. Marco está guiando nuestra atención hacia una verdad central que sostiene todo este pasaje. And let me tell you, none of this happens by accident, the way that Mark puts these things, or writes these things actually. Mark is guiding us, our attention to one central truth that holds the entire passage together. Y esta es la idea principal, hermanos. Jesús revela desde el comienzo de su ministerio que Él posee autoridad divina ¿para qué? Para enseñar la verdad, someter al enemigo y restaurar al quebrantado. And the main idea for the sermon and what Mark is showing us here is that Jesus reveals from the very beginning of His ministry that He possesses divine authority to teach the truth,
subdue the enemy, and restore those that are broken. Y Marcos comienza mostrando esa autoridad en un lugar más inesperado. Y eso lo vamos a ver ya pronto. No fue en Jerusalén, no antes de líderes religiosos, sino en una sinagoga común, hermanos, en un día normal de adoración. And I like that Mark right here, he begins by showing us that authority that Jesus had in the most unexpected place. He didn't show it in Jerusalem, or not before religious leaders, but in an ordinary synagogue. That means a church, right? In that time, on a normal day of worship. Allí cuando Jesús abre su boca, dice que la gente se da cuenta de inmediato, hermano. Él no enseña como los demás. So vamos a entrar al primer punto del mensaje. Una autoridad que enseña con verdad. And there, at that moment, Jesus opens his mouth, and the people realize something immediately, that he does not teach like everyone else. And that brings us to our first point in our sermon, an authority that teaches with truth. Vamos a leer el versículo 21 y 22. We're going to read verses 21 and 22 at this moment. It will be at the screen. It will be in English, as I read it in Spanish. Dice, y entraron en Capernaum, y enseguida, en el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Amén. Los que tienen hijos saben exactamente lo que yo voy a decir en este momento. For those of you who have children, you know exactly what I mean by this at this moment. Un niño puede escuchar a muchas personas decirle lo mismo. Mira, recoge eso. Ven acá. No haga eso. Y nada pasa. A child can hear many people say the same thing, like, hey, pick that up. Come here. Hey, don't do that. And guess what? Nothing happens. Pero luego, papá y mamá hablan y como que algo cambia, ¿verdad? No es que usen palabras diferentes, hermanos. No es que ahora están gritando más fuerte, sino es quién está hablando. You see, in that scenario, let mom and dad speak, right? And all of a sudden, something changes. They're not using different words. It's not that they're speaking louder with a louder voice, saying the same thing. It is who is speaking to them. Vemos que la autoridad no está en que tan fuerte alguien habla, hermanos, sino en la relación y en la posición de quien habla. You see, because authority is not found in how loud someone speaks, but in the relationship and in the position of the one who speaks. Y eso es exactamente lo que Marcos quiere que veamos cuando Jesús está enseñando. Que la gente no queda asombrada porque dijo algo nuevo, hermanos, sino porque cuando Él habla, sus palabras tienen peso. Esa es la diferencia. You see, that is exactly what Mark wants us to see when Jesus teaches. That people are not amazed because he says something new. No, it is because his words carry weight. Estas palabras no sonó como opinión ni como sugerencia. No, Jesús habló con autoridad. In other words, it did not sound, when Jesus was speaking, it did not sound like an opinion or a suggestion. No, Jesus spoke with authority. That's what is being shown here. Hermano, desde el inicio de su ministerio, Marco quiere que entendamos algo fundamental. Que la autoridad de Jesús no es delegada por hombres, no es prestada por ninguna institución y no es aprendida como los demás maestros. And from the beginning of his ministry, Mark wants us to understand something very essential about Jesus.
That the authority of Jesus is not delegated by man, or not even borrowed from any institution, and not even learned like other teachers. Queriendo decir que Jesús no enseña sobre Dios, sino que Jesús habla como Dios. Por eso su palabra no solo informa, hermano, sino que expone. No solo instruye, sino que confronta y revela al corazón. And that's why Jesus does not teach about God. That's not what Mark is saying. He's saying that Jesus speaks as God. That is why his words does not merely inform us, but it exposes, it confronts, and reveals our hearts. Esto nos confronta directamente a nosotros. Muchos pueden hablar de la Biblia, pero solo Jesús tiene la autoridad sobre nuestras vidas. You see, and this confronts us directly. You see, many can speak about the Bible, but only Jesus has the authority over our lives. Podemos escuchar sermones, hermano, conocer hasta versículos de memoria y aún así resistir la autoridad de Cristo en la vida diaria. You see, we can listen to sermons. We may even know verses by heart and still resist the authority of Christ in our daily life. So la pregunta no es si escuchamos su palabra, sino si reconocemos su autoridad cuando habla. Porque cuando Jesús habla, Él no viene a opinar, Él viene a gobernar. And so the question is not whether we hear His word, my dear friends, but whether we recognize His authority when He speaks. Because when Jesus speaks, He does not come to offer opinions. Rather, He comes to rule our lives. Para el creyente, ¿verdad? Esto es un llamado a examinarnos. Y yo le hago esta pregunta en esta tarde. ¿Escuchamos a Jesús como consejo espiritual o como mandato del Rey? Let me tell you, for believers, this is a call to examine ourselves. And here, I have a question for you. Do we hear Jesus as a spiritual advice or as a command of the King? Jesús no enseña, ¿verdad?, para ser admirado, hermanos. Sabemos eso. Él enseña para ser obedecido. Y donde su autoridad es reconocida, la vida comienza a alinearse con su reino. And you see, Jesus does not teach to be admired. He teaches to obey. He teaches to be obeyed. And let me tell you, and where His authority is recognized, life begins to align with His kingdom. Ahora Marco nos lleva, ¿verdad?, un paso más adelante. Y lo vemos. La autoridad de Jesús no se limita a sus palabras. No es solo una autoridad que se escucha, hermano. Es una autoridad que se ejerce. And now Mark takes us one step further in the passage. The authority of Jesus is not limited to His words. It's not only an authority that it is heard. It is an authority that it's exercised. En la siguiente escena, ¿verdad?, vamos a ver, Marcos nos muestra que la autoridad de Jesús no solo enseña, sino que confronta y vence al enemigo. Gloria a Dios. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. And in the next scene, what we're going to see is that Mark shows us that the authority of Jesus not only teaches, but confronts and defeats the enemy. And praise the Lord for that. And that brings us to our second point. Una autoridad que somete al enemigo, an authority that subdue the enemy. Vamos a estar considerando versículo 23 al 28. We're going to go ahead and read verses 23 to 28 as we continue. En ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres,
el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciéndole, cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún los espíritus inmundos y le obedecen. Y enseguida su fama se extendió por todas las partes, por toda la región alrededor de Galilea. Amén. Aquí vemos que Marcos nos mueve inmediatamente de la enseñanza al conflicto. Jesús sigue, ¿verdad?, en la sinagoga, el lugar de adoración y lectura, cuando de pronto dice que un hombre poseído comienza a gritar. So what we see here is that Mark moves us immediately from teaching to conflict. We see that Jesus is still in the synagogue, the place of worship and scripture reading, right? Where suddenly a demonized man begins to cry out. Ahora, esto es importante, porque el mal no aparece en una esquina oscura de la ciudad. Él aparece en medio del servicio. Y yo creo que es por esto. Porque donde la autoridad de Cristo se manifiesta, las tinieblas no pueden permanecer ocultas. And I think this is important to understand. You see, when we read the scriptures here, it doesn't say that evil was lurking in the dark alleys of the city. No, it appeared in the middle of worship, a place of worship. Because what I believe is that because where Christ's authority is revealed, darkness cannot remain hidden. ¿Qué verdad es eso, verdad, hermanos? How true is that? El demonio no se pregunta quién es Jesús. No lo confunde con un maestro más. No, él declara con claridad, yo sé quién eres, el Santo de Dios. And let me tell you, the demon does not ask, hey, who is this Jesus? He does not mistake him for another teacher. It doesn't say that. No, it says that he declares clearly, hey, I know who you are, the Holy One of God. Y déjame decirte, antes de que los discípulos entiendan plenamente quién es Jesús, el mundo espiritual ya lo reconoce. And let me tell you, before the disciples fully understand who Jesus is, the spiritual realm already recognizes him. So la pregunta es, ¿quién es Jesús? So the question is, who is this Jesus that we're talking about? Por ahí en el texto vemos que él dice que el título le dio el Santo de Dios, que no es casual, hermanos. Vemos que en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, la santidad pertenece solamente a Dios. Y me siento, los que estaban oyendo, los judíos, ellos sabían eso. Y llamarlo el Santo es reconocer su autoridad divina. You see, the title, the Holy One of God, as we see there in the text, is not accidental. Because we see that in the Old Testament, the holiness, right, only belongs to God alone. So to call Jesus the Holy One, it is to acknowledge divine authority. El demonio, ¿verdad?, reconoce que Jesús no solo actúa con autoridad de Dios, sino que Jesús ejerce la autoridad de Dios. Let me tell you, the demon recognizes that Jesus does not merely act with God's authority. No, Jesus exercises God's authority. Por eso Jesús no discute con el demonio, ¿verdad que no? No debate y no invoca otro nombre. Simplemente manda, cállate y sal de él. Y dice que y el espíritu inmundo obedece. ¿Por qué? Porque cuando Jesús habla, el enemigo tiene que obedecer. And that is why Jesus does not debate with this demon or invoke another name. He just simply commands. He said, hey, be silent and come out. And what the word says is that the unclean spirit obeys.
And here's the reason why, is because when Jesus speaks, the enemy has to obey. Para entenderlo un poquito mejor, pensamos en esto, hermanos. And to understand this a little bit better, let us think of it this way. Cuando dos personas, ¿verdad?, están discutiendo, especialmente en un tribunal, normalmente, ¿verdad?, gana quien grita más o quien tiene el mejor argumentos. Pero cuando un juez entra en la sala o a la sala, todo se detiene. You see, when two people usually argue, especially in a court, the one who shouts the loudest or the one who has a better argument usually wins. But when a judge enters the courtroom, everything stops. No porque grite más fuerte, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, el juez, sino porque su autoridad no proviene de su personalidad, sino del cargo que representa. And it's not because he is louder, right? The judge is not being louder than them, but it's because his authority does not come from his personality. It comes from the position he holds. Y Marco quiere que veamos algo similar aquí, hermanos. Que Jesús no enfrenta al mal como uno más en la batalla espiritual. No, Él habla como rey. And what Mark wants us to understand is something similar here. That Jesus does not confront evil as everyone else. No, He speaks to them as king. Y cuando el rey habla, hermanos, el enemigo no puede negociar. Tiene que obedecer. And let me tell you, when the king speaks, the enemy cannot negotiate. All they can do is obey. Este pasaje nos muestra que el reino de Dios ha llegado con poder. Donde Jesús gobierna, el enemigo no resiste, hermano, porque no hay una batalla entre iguales. You see, and this passage shows the kingdom of God has arrived with power, my dear friends. When Jesus reigns, the enemy cannot withstand. And the reason for this is because there is no battle between equals here. El demonio reconoce, hermanos, su autoridad, porque sabe que su destino está en manos de Cristo, lo dice las Escrituras. And let me tell you, what we see here is that the demon recognizes Jesus' authority, his authority, is because he knows his destiny rests in Christ's hands. Esto revela algo esencial para los discípulos, hermanos. Y es que el que los llamó no solo enseña con autoridad, sino que posee autoridad absoluta sobre todo poder espiritual. And what this reveals something essential for the disciples at that moment. That the one who called them does not merely teach with authority. No, he possessed absolute authority over all spiritual power. Todo esto habla directamente a nuestras vidas en el día de hoy, hermanos. Vivimos en un mundo que teme lo espiritual o lo ignora completamente. And let me tell you, all this speaks directly to our lives today. We live in a world that either fears the spiritual reality or ignores it completely or altogether. Pero Marco nos recuerda una verdad firme y llena de esperanza. Que Jesús no enfrenta la batalla espiritual como uno más. Él reina sobre ella. No hay pecado, no hay opresión, no hay atadura ni oscuridad que esté fuera de su autoridad. Hallelujah. You see, and Mark reminds us a firm and hopeful truth to us. That Jesus does not face the spiritual battle like one more voice. No, He reigns over it. There is no sin, oppression, no bondage or darkness that lies outside His authority. Y eso significa algo crucial para nosotros, hermanos. Porque si Jesús tiene autoridad sobre los demonios, quiere decir que también tiene autoridad sobre nuestras vidas.
No solo sobre lo que creamos, hermanos, sino sobre cómo vivimos y lo que obedecemos. And that means something crucial for us. Because if Jesus has authority over demons, He also has authority over our lives. Not only over what we believe, but over how we live and what we obey. Ahora la escena, ¿verdad? Está cambiando de nuevo. Cambia. La autoridad de Jesús no se queda en la sinagoga ni se limita en enfrentamiento con el enemigo. And now the scene shifts. You see that in the next couple of verses. The authority of Jesus does not remain in the synagogue or stops at the confrontation with the enemy. En los siguientes versículos vamos a ver, ¿verdad?, que Jesús entra en una casa. Y allí descubrimos algo hermoso, hermanos. Y ojalá que lo vean cuando estamos leyendo. Que el mismo poder que confronta el mal se inclina con compasión hacia el débil. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. So in the next couple of verses, what we're going to see is that Jesus enters a home. This is the next scene. And there we're going to discover something beautiful, and I hope that you see it as we read through Scripture. That the same power that confronts evil bends with compassion towards the weak. He bends with compassion. And that brings us to our third point this afternoon. Una autoridad que sana y libera, del 29 al 34. An authority that heals and delivers, verses 29 to 34. We're going to go ahead and read. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida hablaron a Jesús de ella. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó y la fiebre la dejó. Y ella le servía. Y a la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y expulsó muchos demonios y no dejaban hablar a los demonios porque ellos sabían quién Él era. Amén. Después de salir, ¿verdad?, de la sinagoga, vemos que Marcos cambia el escenario. Dice que Jesús no va a otro lugar público, simplemente entra a una casa. El rey ahora se mueve del conflicto espiritual al sufrimiento humano. What we see here is that after leaving the synagogue, Mark shifts the scene. Jesus does not move to another public space. No, he enters a home, meaning that the king moves from spiritual conflict to the human suffering. Jesús ya no está confrontando demonios ni enseñando a multitudes. Ahora se encuentra frente a una necesidad sencilla y personal. La suegra de Simón está en cama con fiebre. No hay grito, no hay espectáculo, solo debilidad. And what we see here is that Jesus is no longer confronting demons or teaching a crowd. He now stands before a simple and personal need. Peter's mother-in-law lies sick with fever. There's no shouting, there's no spectacle, only weakness. Y el texto dice algo sencillo pero profundo, hermanos. Dice que Jesús se le acercó. And let me tell you, the text highlights one simple but I believe a powerful action. And it says that Jesus came to her. Jesús no pronuncia, ¿verdad?, discursos. No existe fe previa. No hace demostraciones públicas. No, hermano, Él se acerca, la toma de la mano y la levanta.
Dice que la fiebre la deja y ahí, ¿verdad? Vemos que su autoridad no se impone con fuerza, sino que se expresa con compasión. And what we see is that Jesus does not give a great speech at this moment. He doesn't demand no proof of faith. He doesn't perform, right, to display anything. He's not looking to display anything. It just simply says that he comes, takes her by the hand, lifts her up, and the fever leaves. And what we see here is that his authority is not imposed with force, but expressed through compassion. Yo creo que Marco, ¿verdad?, deja ver una progresión clara en estos versículos. Autoridad al enseñar, autoridad sobre el enemigo y autoridad que restaura al quebrantado. El mismo Jesús que reprende a los demonios, hermanos, se inclina con compasión para levantar al débil. And what we see here, we see Mark shows us a clear progression on these texts. Authority in teaching, authority over the enemy, and authority that restores the broken. You see, the same Jesus who commands demons, he bends with compassion to heal and lift the suffering. La respuesta, ¿verdad?, de la mujer es inmediata, dice la Escritura, ¿verdad? Y ella le servía, así de pronto. Pero yo creo que no fue como obligación, hermanos, o como una obligación religiosa, sino como una respuesta de gratitud, significando que la restauración produce ¿qué? Adoración. Y el servicio fluye de un corazón transformado. And let me tell you, her response is immediate. We see that in the scripture. It says that she began to serve them. And I would think that it wasn't a religious duty for her to do that, but as a response of gratitude. Meaning that restoration leads to worship, and service flows from a transformed heart. Ahora, y mientras esa casa, ¿verdad?, vuelve a la normalidad, dice que el día sigue avanzando. And as that home returns to what we call normal, it continues to say that the day continues to move forward. Dice que al poner el sol, ¿verdad?, al ponerse el sol, la ciudad entera, no algunos, sino entera, llega a la puerta. Enfermos y oprimidos. Y Marco dice, todos vinieron. Y lo que enseña esto, hermano, es que la necesidad era evidente. Y todos acudían a Jesús. And what we see here as the passage continues to move, that at sunset, it says that the whole city gathered at the door. Not just some neighbors, the whole city. The sick, the oppressed. And Mark continues to say, all came. Because what he's trying to show that what was evident was the need that they had, and they were coming to Jesus. No porque tuvieran respuestas, no porque entendieran todos, hermanos, sino porque reconocieron algo en sus vidas, algo sencillo, que Jesús tenía lo que ellos no podían producir por sí mismos. And not because they had answers, they came to Christ, they came to Jesus. Not because they understood everything, but because they recognized something in them, something that is very simple. And this is what it is, that Jesus had what they could not produce on their own. Estas sanidades no son promesas de una vida sin dolor, hermanos. Son señales mesiánicas. Apunta a la promesa que los profetas, ¿verdad?, de la antigüedad, como cuando el Mesías veniera, ¿verdad?, el reino comenzaría a restaurar al que el pecado había quebrantado.
Eso lo encontramos en Isaías 45, si no me equivoco, 42 y Isaías 61. Encontramos eso. These healings are not promise of pain-free life. I hope you hear that. These are messianic signs. They actually point to the promise of the prophets of old. You know, when the Messiah will come with the kingdom who will restore what sin has already broken. We see that in Isaiah 42, and we also see that in Isaiah 61. Jesús no vino solo a curar cuerpos, hermanos, sino vino a mostrar que tiene autoridad para revertir los efectos del pecado. Las sanidades son reales, hermanos, pero no son el fin. And Jesus did not come merely to heal bodies. He came to show his authority over the effect of sin. You see, the healings are real, and we believe that, but they're not the end. This is not what we're aiming for. Apunta, hermano, nuestra necesidad apunta a una necesidad más profunda. El pecado que separa el hombre de Dios. Y por eso Jesús vino no solo como sanador, sino como el salvador del alma. And let me tell you, these sickness, these things that were happening, that happens to us, that happens to many around us, they point to a deeper need. And that is sin that separates humanity from God. And that is why Jesus came not only as a healer, but as a savior of the soul. Y por eso, ¿verdad? Es importante anclar, ¿verdad? O aclarar algo aquí, hermanos. And that's why it's important that we clear something here at these texts. Este pasaje no promete sanidad física para todos. No enseña que la fe garantiza salud. No presenta a Jesús como un medio para una vida cómoda. No, la sanidad apunta al reino, pero no reemplaza la cruz. And let me tell you, this passage here that we're just reading does not promise physical healing for every believer. It does not teach guaranteed health. Jesus is not a tool for comfort in our lives. You see, the miracles that he was doing point to the kingdom, yes, but they never replace the cross. Todos llegamos a Jesús necesitados. Algunos, ¿verdad?, con enfermedades visibles, otros con heridas internas, pero todos con el mismo problema profundo, el pecado que nos separa de Dios. And you see, we all come to Jesus needy. Some with visible sickness, others with hidden wounds or hidden sins, but all with the same deeper problem. That sin that we have that separates us from a holy God. El mismo Cristo, ¿verdad?, que tomó de la mano a esta mujer, tomó sobre sí nuestra condición delante de Dios. Cargó nuestros pecados en la cruz y fue herido para darnos vida. Amen. And you see, the same Christ who took took her by the hand, also took our condition upon himself. He bore our sins on the cross, and he was wounded so we might live. Jesús recibe a los que viven en él, hermanos. No porque esté completo, sino porque reconocen que su necesidad, ¿verdad?, del Salvador. And let me tell you, Jesus received those who comes to him. Not because they are whole or they got it all together, but because they know they need a Savior. Y aquí lo vemos con más claridad, hermanos. La autoridad de Jesús no aplasta al débil. No rechaza al necesitado, no se aleja del quebrantado, no, su autoridad sana, restaura y llama. And here we see it clearly, my dear friends.
that Jesus' authority does not crush the weak or reject the needy or distance himself from the broken. No, his authority heals, restores, and calls. Por eso cuando la ciudad vio lo que Jesús hacía, hermanos, corrieron hacia él porque habían encontrado a un Salvador. And that's why when the city saw what Jesus was doing, they actually ran to him because they had found a Savior. Y voy a concluir con estos pensamientos aquí, hermanos. And I'll conclude with this. Final thoughts. Marcos nos ha mostrado cómo comienza el ministerio de Jesús. No con discursos largos, no con explicaciones teológicas, sino con autoridad visible. And what we see is that Mark has shown us how Jesus' ministry begins. Not with long speeches, not with theological explanations, but with visible authority. Una autoridad que enseña con verdad. Una autoridad que somete al enemigo. Una autoridad que se acerca con compasión al necesitado. An authority that teaches with truth. An authority that subdues the enemy. And an authority that draws near with compassion to those in need. Desde el primer día, ¿verdad? Jesús deja claro ante sus discípulos quién es Él. No es solo un maestro, no es solo un sanador, no, es el Rey prometido. And from the very first day, Jesus makes it clear to his disciples who he is. He is not only a teacher, he is not only a healer, no, he is the promised King. Y su autoridad, hermanos, no es fría ni distante. Creemos en esto, ¿verdad? Es una autoridad que habla y transforma, que confronta el mal y libera, que se inclina hacia el quebrantado. And let me tell you, his authority is not cold or distant. It is an authority that speaks and transforms, that confronts evil and sets free, that bends down towards the broken. Pero estas señales no son el final de la historia, sino que apunta a algo mayor. And let me tell you, but these signs are not the end of the story. They actually point to something greater. El mismo Jesús, que habló con autoridad en Capernaum, caminaría más adelante hacia la cruz. Allí no usaría su poder para condenar, sino para entregar su vida por pecadores como nosotros. You see, the same Jesus who spoke with authority at Capernaum will later walk towards the cross. There he would not use his power to condemn, but rather to give his life for sinners like us. Por eso hoy seguimos viviendo en él, hermanos. Porque el rey que tiene autoridad sobre el pecado, sobre el enemigo y sobre la muerte es el mismo que murió y resucitó para salvarnos. And that is why we continue coming to him today. Because the king who has authority over sin, over our enemies, and over death is the same king who died and rose again to save us. Así que la pregunta no es solo si admiramos su autoridad, sino si estamos dispuestos a rendirnos ante ella. So the question is not only whether we admire his authority, but whether we are willing to surrender to it. Si hoy, ¿verdad?, no estás en Cristo, esta autoridad no está destinada a asustarte. Está destinada a salvarte. Jesús no te llama a arreglar tu vida primero, sino a apartarte del pecado, confiar en Él y venir bajo su gobierno lleno de gracia. And if you're not in Christ today, hear me out. This authority is not meant to scare you. It is meant to save you. Jesus does not call you to clean yourself up, to get it right, but to turn from your sins, to trust in Him and come under His gracious rule.
Y termino con esto. And I'll finish with this. Así que hoy no salimos de aquí solo admirando la autoridad de Jesús, sino respondiendo a ella, rindiendo nuestras vidas al Rey que nos ama, nos llama y nos salva. So today, we do not leave merely admiring the authority of Jesus, I hope not, but responding to it by surrendering our lives to the King who loves us, calls us, and saves us. Oremos, hermanos. Let us pray. Señor, reconocemos hoy que tú eres el Rey con toda autoridad. Rendimos delante de ti nuestras vidas, nuestros caminos y nuestros corazones. Enséñanos a obedecer con gozo, a confiar en tu gracia y a seguirte cada día. Y si hoy hay quienes aún no te conocen, dale arrepentimiento y fe para venir a ti. So, dear Lord, today we recognize that you are the King with all authority. We surrender our lives, our ways, and our hearts before you. Teach us to obey you with joy, to trust your grace, and to follow you daily. And Lord, if there are those here who do not know you yet, grant them repentance and faith to come to you. Reina sobre nosotros para tu gloria, Señor. Reign over us for your glory. Todo esto lo oramos. We pray all this in Jesus' name. Amén y amén.